Buenas tardes a todos. Soy Alicia Gordillo, directora gerente de Clínica Medicina Integrativa. Y bueno, damos comienzo a esta serie de webinarios sobre la temática de dieta antiinflamatoria, que tiene el objetivo de, bueno, pues daros los conceptos necesarios para que vosotros apliquéis la dieta antiinflamatoria en vuestro día a día. Entonces, mi compañera Marta Alonso es la ponente que hoy impartirá este primer webinario y también el segundo, después daremos más detalles. Y ella es directora del Departamento de Nutrición y Dietética de CMI, Clínica Medicina Integrativa, con una larga experiencia tanto en el abordaje desde la perspectiva nutricional del paciente crónico como en la implementación de programas preventivos. Diplomada en Nutrición y Dietética por la Universidad de Alfonso X el Sabio, con licenciatura en Tecnología de Alimentos. Tiene un máster en Seguridad Alimentaria por la Universidad Autónoma de Madrid y es experta en coaching nutricional. Completa esta magnífica formación con medicina tradicional china y la especialidad en micronutrición y dieta por la Universidad de Almería, también en la Escuela de Salud Integrativa. Nos hablará en este primer webinario sobre el concepto de inflamación aguda, inflamación crónica, cómo esta última está asociada a muchas patologías crónicas, a su desarrollo, a su evolución. Y irá a profundizar sobre los fundamentos de la base de la dieta antiinflamatoria que sustenta cualquiera de los programas nutricionales que nosotros implementamos en nuestros pacientes en CMI, Clínica Medicina Integrativa, obviamente dentro de un programa terapéutico muchísimo más amplio donde van a intervenir otros profesionales médicos desde distintas especialidades y otros terapeutas. Solo deciros que durante esta semana de webinario tendréis a disposición todos los inscritos o activos un 50% de descuento sobre la primera consulta médica y la primera consulta nutricional. Y que para cualquier duda podéis contactarnos en el 91 2 90 16 o escribirnos a cita@medicinaintegrativa.com, donde nuestras compañeras de atención al paciente os resolverán todas las dudas. Y bueno, sin más demora, doy paso a Marta. Espero que os guste, que disfrutéis y nos vemos más tarde. Hola a todos, bienvenidos. Es un placer estar aquí con vosotros. Tenía muchas ganas de dar la charla al webinario, porque como ha dicho mi compañera, la dieta antiinflamatoria es la base de todos los tratamientos médicos que implantemos en la clínica. Entonces, vamos a comenzar. Bien. Antes de comenzar, quería deciros que cuando hacemos un tratamiento nutricional siempre realizamos una dieta integrativa. Cuando nos dedicamos a una dieta integrativa nos referimos a que la dieta tiene que englobar todos los sistemas del cuerpo. No hacemos una dieta específica para un dolor de cabeza, una dieta específica para una patología digestiva, sino que nos centramos en equilibrar todo el organismo y todos los desequilibrios que nos encontramos cuando tenemos una enfermedad o unos síntomas. He dividido la charla en dos partes. La primera parte va a ser un poquito más teórica, hablando de la inflamación, de cómo medir esa inflamación. Os he puesto unos pocos estudios sobre la inflamación en determinadas patologías, pero sobre todo lo que me quiero es centrar en la parte práctica, que al final es lo que vamos a poder llevar a cabo en casa y de lo que más se trata la consulta. Y ahí nos vamos a centrar de manera muy detallada en todas las bases, en todos los alimentos que vamos a poder consumir o no. En el próximo webinario sí que hablaré con más detalle de esos alimentos antiinflamatorios, pero hoy vamos a hacer un poquito la base de la dieta. Comenzamos. Bueno, en primer lugar, vamos a ver a qué llamamos inflamación. Todos hemos padecido alguna vez, ¿no?, el síntoma de inflamación, sobre todo inflamación aguda, cuando nos caemos o nos damos un golpe, tenemos un dolor de espalda, tenemos esa sensación, ¿no?, de que como que aumenta, ¿no?, ese volumen en la zona inflamada, tenemos dolor de la tripa, esa hinchazón abdominal, vamos a tener una inflamación de esa mucosa.
Cuando también hay una inflamación, el sistema inmune se localiza en esa zona, en esos tejidos, para poder reparar el tejido que ha sido dañado, y lo que hacemos es liberar una serie de sustancias, una serie de mediadores de inflamación que son necesarios para curar la zona afectada, ¿vale? Entonces, bueno, la inflamación se determina con algunos de los síntomas que podéis ver ahí. Calor, no siempre, pero casi siempre, si tú das un golpetazo, ¿no?, y se te inflama la mano, vas a notar cómo esa mano, aparte de estar más hinchada, como está que más calentita. Por eso a veces nos dicen que pongamos frío, ¿no?, para bajar esa inflamación, esa hinchazón. El dolor, obviamente, siempre que hay dolor hay inflamación, por eso duele y por eso nos mandan un antiinflamatorio al final para reducir el dolor. Y otro síntoma que tenemos es que, bueno, pues no podemos utilizar, o hay una parte de disfunción, ¿no?, de la parte del órgano que esté dañado. Vale, como decía, cuando hay una inflamación aguda se van a liberar una serie de mediadores inflamatorios que es necesario, ¿no?, que se puedan liberar para curar la patología. La parte negativa, vamos a decir, es cuando esos mediadores inflamatorios se alargan en el tiempo. Es decir, una inflamación aguda es necesaria para curar, pero esa inflamación, esos mediadores inflamatorios se tienen que reducir, se tienen que regular a lo largo de unas horas o un día, ¿no? Te caes, te haces un esguince en el pie, en el tobillo, donde sea, en la rodilla, me da igual, se va a inflamar esa zona, ¿no? A lo largo de los días se tiene que reducir esa inflamación. Cuando una inflamación perdura en el tiempo, es cuando padecemos una patología crónica, es lo que se llama una inflamación de bajo grado, y ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Estamos de manera continua liberando esos mediadores inflamatorios, ese sistema inmune está de manera continua intentando arreglar un tejido. Tenemos una infiltración de los leucocitos, los glóbulos blancos, lo que llamamos el sistema inmune, metido, ¿no?, infiltrado en ese tejido, y al final lo que hace es causar un daño, aparte de la molestia crónica que vamos a tener. Vale, ¿qué factores pueden hacer que esa inflamación perdure en el tiempo? Que es lo que al final queremos tratar, es decir, ¿por qué se puede cronificar esa inflamación? Bueno, la primera es la persistencia del estímulo. Por ejemplo, vamos a ir a la parte dietética. Si una persona es intolerante al gluten, que cada vez hay más, y seguimos consumiendo gluten todos los días, al final ese gluten que entra en nuestro tubo digestivo va a hacer que perdure la inflamación. Al no digerirlo, no va a poder ser absorbido correctamente por la mucosa intestinal, y esa mucosa intestinal se va a ver inflamada de manera continua. Si no quitamos ese estímulo, si no quitamos ese gluten de la dieta, la inflamación perdurará para siempre al final, ¿no? Lo mismo igual cuando tenemos, imaginaos que hay una infección bacteriana localizada, esas bacterias al final se reproducen, entran a nivel sanguíneo y tenemos una infección sistémica, es lo mismo, ¿no? Hay una liberación de esa bacteria, por tanto la inflamación se va a perdurar a lo largo de todo el organismo y no va a estar localizada como al principio. Una sobreexpresión de las señales, es decir, cuando el sistema inmune está sobreestimulado, sobreexpresado, aquí lo vemos mucho con las patologías autoinmunes, seguro que conocéis a alguien que tenga una patología autoinmune. En las patologías autoinmunes tenemos una respuesta exagerada del sistema inmune, y lo que hace es atacar a nuestros propios tejidos, atacar a nuestras propias células. Entonces, es muy importante modular ese sistema inmune. Vamos a ver después en la dieta cómo para modular el sistema inmune hay que tratar el intestino, muy importante, va a ser muy pesada con el intestino, pero al final es la base de todos los tratamientos nutricionales. El estrés, obviamente el estrés crónico, ¿no?, va a hacer, además luego os he puesto un estudio donde podemos ver que el estrés crónico va a liberar todavía más mediadores inflamatorios. Las alteraciones del sueño, de los ciclos circadianos, es muy importante también regularlos y adaptarlos a nuestra vida para poder regular esa inflamación. El consumo de azúcar es muy importante, la glicación, que es la unión a ciertos aminoácidos, también libera mediadores inflamatorios. Una de las bases de la dieta antiinflamatoria es regular los niveles de azúcar, mantener esa glucemia estable, que vamos a ver más adelante. Las grasas forman prostaglandinas, también lo veremos. Cuanto más tejido graso tengamos, más hormonas inflamatorias vamos a producir, tener un equilibrio en ese porcentaje de grasa
en el organismo y luego, bueno, si hay un desajuste en el sistema nervioso, un desajuste en las señales, ¿no?, que hacen que esa inflamación se regule. Uno de los problemas que ocurre cuando tenemos una inflamación crónica es la liberación, la producción de radicales libres. Seguro que son los radicales libres o la oxidación. Al final son moléculas inestables que van a producir una oxidación en las células de nuestro cuerpo. He querido subrayaros ahí la palabra antioxidante, muy importante, porque otra base de la dieta antiinflamatoria es aumentar muchísimo el consumo de antioxidantes, ¿vale? Cuando unas células están oxidadas, esa oxidación va a inflamar los tejidos, entonces es muy importante bajar la producción de radicales libres y aumentar el consumo de antioxidantes. Bien, ¿cómo podemos medir la inflamación? Aparte de manera visual, ¿no? Obviamente, si tienes una hinchazón abdominal o tienes una articulación inflamada, lo vas a ver, pero luego a nivel sérico, sobre todo, muchas veces podemos observar en una analítica mediadores inflamatorios. Muchos de estos que están aquí os van a sonar porque lo habéis visto en vuestras analíticas. La velocidad de sedimentación, que se suele llamar VSG, o el aumento, ¿no?, de esos leucocitos, nos va a mostrar que hay una infección asociada a una inflamación, esa inflamación de los glóbulos rojos. La proteína C reactiva, el PCR, igual es un mediador inflamatorio también asociado a una infección y que además produce un riesgo metabólico, ¿vale?, a nivel sobre todo cardiovascular. Niveles en sangre de prostaglandinas, de citoquinas al final, que son inflamatorias, y he querido subrayar muy importante la palabra histamina. Hoy no me voy a dar tiempo a meterme en la histamina, pero hay patologías en donde la histamina, que es liberada por el sistema inmune, es un mediador también inflamatorio. Hay patologías donde está súper elevada, como por ejemplo podemos ver en el asma o en las alergias, ¿no?, en una dermatitis, en una psoriasis, todo lo que sea a nivel de piel, por eso nos dan antihistamínicos o tomados o en cremitas. La histamina es muy inflamatoria y hay muchos alimentos que contienen mucha histamina, entonces cuando tenemos patologías con la histamina muy alta, aparte de hacer una dieta antiinflamatoria, tenemos que equilibrar esos alimentos histamínicos en la dieta. Y no sé si os sonará la galprotectina fecal. Es una sustancia al final que podemos medir en heces y sobre todo lo que hace es medir la inflamación en patologías digestivas, ¿no? Cuando tenemos un colon irritable, una colitis ulcerosa, al final son patologías de una inflamación intestinal, cólicos, diarreas crónicas, lo vamos a poder medir en heces. Bien, bueno, os he puesto aquí un par de estudios de algunas patologías. Os podía poner 1000 millones de patologías porque al final siempre que hay una patología crónica hay una inflamación, es lo que decíamos. Entonces, en realidad no nos importa mucho la patología en sí porque siempre vamos a tener que llevar a cabo una dieta antiinflamatoria. Es cierto que no es lo mismo una dieta antiinflamatoria adaptada a una patología articular que una patología digestiva, que una patología neuronal, que algo oncológico. Entonces, hay que adaptarlo. Las bases antiinflamatorias van a ser parecidas, pero luego hay que adaptar tanto a la patología como al paciente, porque la tolerancia no es lo mismo en unas personas que en otras. Entonces, nos da un poco igual la patología, siempre hay que pautar una dieta antiinflamatoria. Hay muchas veces que vienen los pacientes sobre todo con dietas cetogénicas, que os sonará, ¿no?, que se reducen los hidratos de carbono, pero llevan a cabo dietas cetogénicas súper inflamatorias. O sea, se reducen los hidratos de carbono, no toman fruta, no toman cereales y se reducen al consumo de grasa y consumo de proteínas, pero proteínas con grasas inflamatorias, o sea, abusan de las carnes, del bacon, de los huevos fritos, todo esto. Entonces, llevan a cabo una dieta cetogénica que está fenomenal para ciertas patologías, pero con un carácter proinflamatorio. Entonces, al final no se curan, no mejoran la sintomatología. Entonces, me toca enseñarles a cómo llevar ese tipo de dieta de manera antiinflamatoria para que pueda mejorar la sintomatología. Entonces, en CMI lo que intento es eso, ¿no?, adaptar esa dieta para que el paciente mejore. Entonces, vamos a ver unas poquitas de las patologías. La primera, no sé si se ve, en realidad esto, a ver, que lo quiero llevar para acá, así mejor. Vale. La primera, la obesidad. Bueno, con el sobrepeso es como obvio que hay una inflamación porque es algo muy visual, ¿no? Cuando una persona tiene sobrepeso, tiene obesidad,
ya vas a ver una inflamación, no hace falta que te cuente, ¿no? que está inflamado, que se siente hinchado. Pero lo que yo quería mostraros es cómo a nivel interno, cómo a nivel celular también podemos ver esa inflamación. Entonces, este estudio está muy bien, os he dejado todos los estudios puestos por si queréis echarles un vistacito. Se analiza la membrana de las células, es aquella cubierta que va a proteger a la célula y está básicamente hecha de grasas. No tengamos miedo a las grasas son súper importantes. De hecho, lo que hacen las grasas antiinflamatorias también es modular el sistema inmune. Pero en individuos que tienen un exceso, ¿no?, de grasa, una obesidad asociada al final a una inflamación, sí que se ve un cambio, ¿no?, en esa composición de ácidos grasos de la membrana. Entonces son membranas que son más rígidas, menos flexibles, porque la composición de ácidos grasos que tienen en sus membranas son ácidos grasos sobre todo saturados, ¿vale?, más rígidos, y tienen un déficit de ácidos grasos poliinsaturados, que son a la hora más flexibles, más antiinflamatorios. Entonces eso sí que lo podemos ver en las membranas de las células de personas con obesidad. También podemos ver cómo se produce mayor formación de mediadores inflamatorios. He dicho al principio que el tejido graso actúa como un tejido endocrino, va a liberar hormonas. Las hormonas son liposolubles, se almacenan y se concentran en la grasa. Entonces, cuanto más almacén de grasa tenga una persona, más inflamado va a estar y más intoxicado va a estar. La mayoría de los tóxicos también son liposolubles, ¿vale? Entonces, si tenemos una concentración de grasa muy grande, vamos a estar más inflamados y vamos a almacenar más cantidad de tóxicos. Entonces, es importante regular ese porcentaje de grasa que luego vamos a ver. Entonces, se vio eso, más producción de citoquinas inflamatorias, sobre todo la interleuquina 6, que es la que siempre está presente cuando hay una inflamación, y un aumento también de la proteína C reactiva, que como he dicho antes, se asocia también a una inflamación con infección, ¿no? Entonces, este porcentaje alto de grasa, esta obesidad unido a una inflamación, va a determinar que padezcamos un síndrome metabólico. El síndrome metabólico también lo podemos conocer como resistencia a la insulina. Es aquel que se determina por obesidad, grasa sobre todo abdominal, ¿no? A veces transaminasas altas, hipertensión. Entonces, es como un síndrome, no es solo una patología o un síntoma, ¿no? Es que no me quiero alargar mucho las patologías, que si no nos da tiempo a ver la dieta. La aterosclerosis, que también nos sonará, es ese endurecimiento de la pared arterial en el que hay una formación de placas, ¿no? Las LDL, las lipoproteínas, lo que se llama el colesterol malo, no me gusta llamarlo así, se va a acumular en esas paredes arteriales y va a formar esas placas. Entonces, esa grasa, esas lipoproteínas también van a producir mediadores inflamatorios, entonces vamos a tener una rigidez de esa pared arterial con una inflamación. Entonces, esto lo que va a hacer es pues perjudicar a nuestra salud cardiovascular con la formación de trombos y, bueno, a lo mejor el padecimiento de infartos, ¿no? Entonces, muy importante regular lo mismo, que no se formen esas placas a nivel arterial, que no se forme ese endurecimiento, que la pared de las arterias sea flexible para que el bombeo sanguíneo sea el correcto. Entonces, igual, os he puesto ahí otro estudio bastante interesante de cómo se adhieren, ¿no?, esas lipoproteínas a las paredes y cómo van a producir mediadores también inflamatorios. Este estudio me ha encantado, en realidad va sobre la psoriasis. No sé si conocéis la psoriasis. La psoriasis es una patología bastante complicada porque tiene un factor emocional muy grande, es una patología autoinmune. Bueno, que es como muy visual, se ven, ¿no?, placas de eczema sobre todo, ¿no?, y de deterioro de la piel, pero no solo va a cursar con problemas en la piel, va a cursar también con problemas intestinales y va a cursar también con problemas emocionales. Por eso digo que es una patología complicada, porque si no se trata de la parte psicológica no vamos a conseguir buenos resultados. Y una parte del estudio, que es lo que iba, que me encantó, refleja cómo tanto el estrés como la inflamación siempre van a ir ligados. Bajo una parte de estrés, ¿no?, un efecto de estrés, vamos a producir esa liberación de citoquinas, esa liberación de mediadores inflamatorios, sobre todo la interleuquina 6, que es la que siempre está presente, PCRs, prostaglandinas,
Y además es que lo que hacen los mediadores inflamatorios es interferir en la función de ciertos neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. No sé si os suenan estos neurotransmisores, seguro que la serotonina sí, que es lo que se conoce como la hormona de la felicidad, ¿no? Y es así, la serotonina además depende mucho de la concentración de triptófano y de magnesio para poder producirla. Entonces, esos mediadores inflamatorios van a interferir en la serotonina y en la dopamina. La dopamina a lo mejor os suena menos, pero es un neurotransmisor que se encarga de la sensación de bienestar y de placer. Entonces, si cuando producimos mediadores inflamatorios interferimos en esa sensación de bienestar, de placer y de felicidad, al final caemos, ¿no?, en esa depresión. Además, tenemos que decir que cuando padecemos una patología crónica, llevamos años con los mismos síntomas, con una disfunción, nos incapacita, ¿no?, a llevar nuestro día a día. Ese desgaste emocional también hay que tenerlo siempre en cuenta. Las patologías crónicas, todos los pacientes que vienen a CNI a la consulta, que vienen con una patología crónica, les ves desgastados a nivel emocional, o sea, están tan cansados de estar sintiéndose mal todos los días que es muy importante tener en cuenta ese funcionamiento del sistema nervioso. Yo lo que decía es un círculo, ¿vale? Esos mediadores inflamatorios van a interferir en los neurotransmisores que nos hacen sentir bien. Es muy importante desinflamar también para tratar patologías de ansiedad, de depresión, ¿vale? Muy, muy importante el factor anímico. Y por último, no quería dejarme esta patología tan importante, y bueno, cada vez vienen más pacientes, cada vez me vienen más pacientes, desgraciadamente, a consulta con una patología oncológica. Tengo que decir que a mí me encanta tratar patologías oncológicas porque la mejoría es tan buena cuando hacemos un tratamiento nutricional en oncología. Preparamos al paciente para los tratamientos tan fuertes que se llevan a cabo de quimio, de radio, o sea, preparamos a ese sistema inmune, ese hígado que sea capaz de eliminar los tóxicos, esas células sanas que crezcan y sin embargo intentar limitar la proliferación de células cancerosas. Es súper importante un tratamiento nutricional en patologías oncológicas, por favor, muy, muy, muy importante. No importa el tipo de cáncer, no solo se hace tratamiento nutricional en un cáncer digestivo, ¿no? Es cierto que este estudio va sobre un cáncer digestivo, pero en todas las patologías oncológicas debe haber asociado un plan nutricional. En todas las patologías crónicas debería haber asociado un plan nutricional, pero en oncología más. Entonces no puede ser que vengan pacientes a la consulta y nos digan que el médico le ha dicho que no importa lo que coma porque no influye. Siempre influye lo que comas. Al final las células de nuestro cuerpo se alimentan de lo que comemos, ¿no? Entonces vamos a tener unas células u otras, un sistema u otro, dependiendo de los nutrientes que introduzcamos. No me lío más con esto. En este estudio está súper chulo, también os animo a que lo miréis, porque bueno, es cierto que muchos de los cánceres están determinados por la infección de ciertos virus y de ciertas bacterias. Entonces, este estudio muestra cómo a nivel gástrico, a nivel de un cáncer gástrico, la asociación que tiene con la infección de Helicobacter pylori, que cada vez hay más personas que lo pasan. De hecho, hay muchas personas que lo pasan y a lo mejor son asintomáticos, los síntomas no son muy exacerbados, pero han tenido la infección, o del virus del Epstein-Barr, el de la mononucleosis, ¿no?, que se llama. El problema es que cuando tenemos una infección bacteriana o un virus, ese sistema inmune intenta acabar, ¿no?, con esa infección. Si no acabamos bien, si no atacamos bien esa infección, ese sistema inmune, esos leucocitos se van a infiltrar en ese tejido, entonces es como que intenta repararlo continuamente, libera mediadores inflamatorios continuamente y al final va a acabar dañando ese tejido. Entonces, muy importante igual realizar un tratamiento que acabe, ¿no?, con esa infección. Va a dañar, los mediadores inflamatorios van a dañar el ADN y asociado a otros factores, porque no solo una inflamación crónica de un tejido va a determinar en un cáncer, ¿no? Al final el cáncer es una patología multifactorial, hay factores genéticos, hay factores ambientales, el estilo de vida, la dieta siempre, pero es cierto que cuando hay una inflamación crónica con un intento, ¿no?, de revertir ese daño en el tejido, sí que puede acabar una patología oncológica. Entonces hay que tener mucho cuidado con la inflamación alargada en el tiempo. Vale, no me lío más con la parte teórica porque me quiero meter
de lleno en la dieta, que al final es para lo que estamos aquí. Voy a intentar hacerlo súper ameno porque al final me parece bastante divertido. A mí me gustan mucho los tratamientos de nutrición porque podemos jugar de maneras muy diferentes. Al final todos comemos todos los días y no se trata de hacer tratamientos restrictivos que nos pongan más problemas. O sea, ya tenemos una patología como para que encima la dieta nos ponga un problema más. Al revés, lo que intentamos en la consulta en CMI es abriros un mundo, o sea, abrir un abanico de alimentos nuevos porque estamos acostumbrados a comer siempre los mismos 4 alimentos y no nos damos cuenta de la cantidad de comida que tenemos, ¿no? Entonces, la idea no es tanto quitar alimentos, sino incorporar muchas veces alimentos que no tenemos en cuenta y que tienen propiedades súper beneficiosas. Entonces, vamos a empezar con ello y repito que toda patología crónica debería llevar a cabo una dieta antiinflamatoria, luego adaptada a la patología y adaptada al paciente. Y súper importante que aunque no tengas una patología, creo conveniente llevar una dieta antiinflamatoria para prevenir. Ya no es solo el curar algo, sino la prevención, ¿no? Para no caer en una patología. Hay muchos pacientes que vienen por un tratamiento de prevención, es decir, quiero que me enseñes a comer, quiero que me enseñes a regular el sistema inmune, quiero que me enseñes a tratar esa microbiota, ese sistema inmune, ese intestino, para no padecer patologías como las que hemos comentado. Comenzamos. Bases de la dieta antiinflamatoria. Ya he dicho al principio que los mediadores inflamatorios van a producir muchos radicales libres, van a oxidar mucho las células, entonces importante el consumo habitual de antioxidantes. Lo voy a nombrar ahora, pero luego vamos a verlo de manera más detallada. Hay que tener un equilibrio entre las grasas, seguro que os suenan los omega 3, los omega 6 a lo mejor menos. Los omega 3 tienen un poder antiinflamatorio fortísimo y tenemos que tener un equilibrio de esas grasas para poder desinflamarnos. Tenemos que reducir el consumo de azúcares, esto ya lo sabemos, los azúcares, las harinas refinadas, ¿no? Los dulces, toda esa bollería, cuidado con algunos panes, las harinas que se utilizan, el trigo y los lácteos, ahora vamos a ver el porqué de cada uno de ellos. Vale, como he dicho al principio, mantener los niveles de glucosa estables, que no tengamos picos de azúcar ni para arriba ni para abajo, es muy importante, lo vamos a ver ahora de manera detallada. Favorecer que el hígado haga su función correctamente de detoxificar, es decir, eliminar todos esos tóxicos que han entrado a nivel intestinal, principalmente al torrente sanguíneo y se han ido acumulando, ¿no? en nuestras células. Siempre en la consulta, aparte de desinflamar, les enseño alimentos que fomenten, ¿no? esa función del hígado para que podamos eliminar esos tóxicos. Obviamente tenemos que intentar consumir alimentos lo más frescos posibles con un contenido un poquito bajito de aditivos. Cuidado con los envases, luego lo vamos a ver también. Que sea integral, natural, si se puede, ecológica, todo lo que nos permita. Y bueno, con proteínas buenas para formar esas membranas, para formar esas células sanas. Vamos a ir viendo uno a uno. La oxidación. Ya he dicho la formación de radicales libres. La formación de radicales libres es normal en el cuerpo, es al final con el propio metabolismo del cuerpo vamos a formar estas células oxidadas. Lo importante es tener un equilibrio, ¿no? entre esa oxidación y esa ingesta de nutrientes antioxidantes y tener el equilibrio para que no la oxidación supere, ¿no? Entonces, los factores que determinan una oxidación elevada es toda la contaminación. Por eso insistimos en ir a pasear al campo y oxigenarnos de aire puro. Entonces, los que vivimos en ciudades así más centrales tenemos más factores oxidantes. La exposición de los rayos solares, ya sabemos que el sol nos quema y al final produce una oxidación, ¿no? de esas células. Hay que tomar el sol, por favor, para nutrirnos de vitamina D, aunque la vitamina D hay que suplementarla. Pero nos viene bien tomar el sol, lo que pasa es que no el sol en ciertas horas con esos rayos de sol tan potentes. Todo lo que sean tóxicos, ¿no? Desde el tabaco, el alcohol, alimentos muy industrializados, todos esos aditivos van a producir esa oxidación. Cuando una persona está oxidada, lo que vamos a percibir sobre todo es como una sensación de envejecimiento prematuro. Yo no sé
Si conocéis, seguro que sí, a personas con mucho estrés o bueno, que no se cuidan, que fuman mucho, que beben mucho, al final es como que parecen, que aparentan, ¿no? Más allá de la que en realidad tienen. Entonces, uno de los trucos, voy a decir, anti-envejecimiento es el consumo elevado de antioxidantes. Reducimos los factores que aumentan esa oxidación, pero sobre todo tenemos que consumir muchos antioxidantes diariamente. El ejercicio tenemos ahí también que llevar un equilibrio. Tan malo es el sedentarismo como un ejercicio excesivo, ¿vale? Todos los ejercicios, también puedes ver en esos atletas que están todo el día entrenando, igual, que parecen mucho más mayores de lo que en realidad son por esa oxidación que van a producir con el ejercicio. Entonces también tienen que consumir muchos antioxidantes y, como os decía antes, ¿no? El metabolismo propio, nuestro energético y respiratorio, los va a producir. ¿Qué tenemos que hacer? Comer. He dicho que es mucho más lo que consumir que lo que quitar. Yo siempre digo los colorines. Cuanto más colorines tenga un plato, más antioxidantes vamos a consumir. Todos los colores rojos, los colores morados, los colores verdes, los colores naranjas, cada color, cada pigmento, seguro que os suena la palabra betacarotenos. Los betacarotenos son sobre todo esos colores naranjitas, rojitos, amarillos, son antioxidantes que van a ser sobre todo específicos a nivel de piel, a nivel de ojos. Es muy importante consumir mucho color. Lo que estoy puesto aquí son diferentes antioxidantes, hay muchos, ¿vale? He hecho una selección de los antioxidantes más importantes y sobre todo en qué alimentos los podemos encontrar. El glutatión es un antioxidante que funciona principalmente a nivel hepático, entonces va a estar en alimentos que ayudan precisamente a esta detoxificación hepática, las crucíferas, que nos gustan mucho. Yo soy la mujer del brócoli, me encanta el brócoli y lo recomiendo siempre. Todas las crucíferas van a ser muy ricas a nivel de hígado, a nivel de función hepática, y son muy ricas en glutatión. La coenzima Q10 es súper necesaria para el funcionamiento cardíaco y en el funcionamiento hepático. Entonces, de hecho, bueno, no me quiero meter mucho aquí, pero las estatinas lo que hacen es reducir esa coenzima Q10, entonces hay que tener cuidadito. Hay que comer semillitas, pipas, todos los frutos secos, muy importante. La vitamina C es la estrella de los antioxidantes. Todas las frutas, los cítricos, las fresitas, todo eso tiene muchísimo antioxidante. El perejil, que no utilices mucho perejil, el perejil también es muy rico en vitamina C. Siempre que os pregunto alimentos ricos en vitamina C es la naranja. Es cierto que la naranja es un cítrico, tiene vitamina C, pero hay alimentos mucho más ácidos que son más ricos en vitamina C y lo vamos a poder absorber bien. La cúrcuma, yo creo que a todo el mundo le suena la cúrcuma, pero si no la nombramos, la cúrcuma es esto amarillito que tenemos aquí, ¿vale? La cúrcuma es súper antiinflamatoria y es muy antioxidante. Entonces, se prescribe un montón para inflamación. Incluso hay veces que lo mandamos en cápsulas, en líquidos, en suplemento, para cuando tenemos una patología muy inflamatoria, pero lo podemos utilizar en el día a día, en la comida. Al final es, bueno, podéis comprar preparado, lo podéis rallar directamente y se puede echar en muchos sitios, ¿no? Yo, sobre todo, a lo mejor lo uso cuando hago arroz o cuando hago legumbres, pero bueno, lo podéis utilizar en cualquier alimento. Al final se puede echar cúrcuma. La vitamina E es una vitamina liposoluble, va a estar sobre todo en alimentos grasos. Os he puesto ahí principalmente frutos secos. Las grasas se oxidan con facilidad, entonces todos los alimentos grasos van a tener un contenido alto en antioxidantes precisamente para regular esa oxidación, ¿no? Entonces, todos los alimentos grasos van a tener, el aceite de oliva, por ejemplo, un contenido alto en vitamina E. El resveratrol es el antioxidante estrella del antienvejecimiento, de ahí lo del vino, pero más que el vino es la uva así, la moradita. Las bayas, os he puesto aquí una foto de las bayas goji. A mí me gusta desayunar siempre un puñadito de bayas goji. Las bayas goji están ricas, son dulcecitas y son muy buenas para la oxidación, muy buenas, están muy ricas en hierro, regulan mucho a nivel hormonal, y si no las habéis probado os las recomiendo. Y sobre todo también se puede utilizar para endulzar a lo mejor postres, para echarlo bueno, pues en algún pudín de chía o en una ensalada, y os recomiendo, si no las habéis probado, que las probéis.
El zinc es muy importante a nivel hormonal, también aparte de antioxidante y para la próstata. Yo siempre le digo a todos los hombres que tomen pipas de calabaza. Las pipas de calabaza son súper ricas en zinc y la próstata depende mucho del consumo de zinc. Entonces, igual, os animo que toméis pipas de calabaza si no las toméis. El selenio, aparte de ser antioxidante, es muy importante para el funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Hoy no vamos a hablar mucho de eso, pero las glándulas suprarrenales son como nuestras baterías. Al final son las que van a regular toda la parte hormonal de todo el cuerpo. Pero hablamos de parte hormonal de hormonas sexuales, las hormonas del estrés, del cortisol, la adrenalina, las hormonas de la tiroides, las hormonas del metabolismo. Entonces hay que tonificar esas glándulas suprarrenales y el selenio nos viene fenomenal. Yo cuando venís con problemas de tiroides siempre os mando selenio. No lo he puesto aquí, me he dado cuenta. No sé si conocéis las nueces de Brasil, son súper ricas en selenio y también os recomiendo que os toméis un par de nueces de Brasil todos los días. Y luego lo que decía, los colores moraditos, los morados, los rojitos son los flavonoides que también son súper antioxidantes. Vale, balance de las grasas. A mí me encantan las grasas, yo juego mucho con las grasas en las pautas nutricionales que os pongo en la consulta. Tenéis pavor a la grasa y es un grave error. Venís a la consulta y no consumís grasas, como tomáis proteína o cereales integrales, mucha fruta, mucho vegetal, mucha verdura, y la grasa es como que hacéis así con el aceite y les tenéis miedo. Las grasas regulan todo el cuerpo, es muy importante. Os he dicho al principio que las membranas celulares están hechas de grasa. Tenemos que poder consumir grasa para poder formar esas membranas. Todas las hormonas del cuerpo son grasas. Gran parte de las proteínas se concentran en las proteínas, de las vitaminas se concentran en las grasas. Lo único que tenemos que saber es llevar ese equilibrio, qué grasas tenemos que aumentar y cuáles reducir. Las vamos a clasificar. Las grasas saturadas son aquellas que se encuentran sobre todo en animales terrestres o en la palma del coco. No tengáis miedo al aceite de coco, al aceite de palma. Lo que tenéis que tener miedo es a los aceites industrializados modificados de las bollerías. Eso sí, pero el aceite de coco, por ejemplo, es súper rico en ácido láurico, que os he puesto aquí. Es buenísimo para la microbiota, para esas bacterias intestinales. Además, el aceite de coco actúa como un bactericida, como un también antifúngico. Entonces, yo mando muchísimo aceite de coco. Además, es buenísimo para la memoria. El ácido butírico, que también es un ácido graso de cadena corta, igual va a ser muy bueno para el metabolismo, para la función de la mucosa intestinal y para esas bacterias. Entonces, no tengamos miedo a las grasas, por favor, al revés. Y luego tenemos las grasas insaturadas, que tienen un poder más antiinflamatorio, como podemos ver el aceite de oliva, de las aceitunas, ¿no? Las pipas, las semillas, el aguacate. Y aquí es donde quiero distinguir los omegas, ¿vale? No me voy a extender en qué es un omega. Al final, los omegas suelen ser, dobles enlaces que hay en las cadenas de ácidos grasos, no me quiero meter ahí, pero tenemos que tener un equilibrio entre el omega 3 y el omega 6. Ahora os voy a poner un cuadrito para que lo veamos mejor. Os he puesto aquí que los omega 6 suelen estar en aceite, sobre todo aceite de maíz, aceite de soja, aceite de girasol. Cuidado con aquellos productos que compramos que llevan todos aceite de girasol, aceite de maíz, pues son muy ricos en omega 6 y consumimos muy poca cantidad de omega 3. Entonces, ese desajuste entre omega 6 y omega 3 es lo que nos va a producir la inflamación. Tenemos que aumentar el consumo de omega 3. ¿Dónde está el omega 3? Sobre todo lo vamos a ver en animales, como yo digo, animales acuáticos, todos los pescaditos. Intentar que el pescado no sea muy grande por los metales, es mejor no consumir mucho atún o no consumir mucho emperador bonito, es mejor en la caballa, por ejemplo, los boquerones, las sardinitas, un salmón si puede ser ecológico mejor, o también a manera de vegetal lo podemos encontrar en las algas o en el lino. Muy recomendable también el aceite de lino en crudo, sobre todo para que no se oxide, para que no se estropee, y es también un buen producto antiinflamatorio. Y a las que sí que tenemos que tener pavor, es decir, tenemos que intentar no consumirlas, es lo que se llaman las grasas trans o grasas hidrogenadas. Son grasas que no existen en la naturaleza, son grasas que están industrializadas, y vienen muy bien a la hora de producir productos necesitamos como grasas como muy palatables, tienen un sabor muy fuerte, ¿no? Muy rico, voy a decir. Y la textura, si pensamos en esa margarina, ¿no? Que procede de aceites vegetales, hasta los aceites vegetales
son líquidos y lo que hacen es someterlos a una temperatura de calor. Se cambia, digamos, vamos a decir, la postura, ¿no?, de los carbonos, se hidrogena ese ácido graso y vamos a conseguir desde aceites vegetales líquidos ese bloque, ¿no?, de margarina untable. Entonces, cuidado con las margarinas, mucho mejor tomar mantequilla que margarina o tomar el propio aceite. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Las grasas hidrogenadas y las grasas trans, que son las que nos van a provocar junto al consumo de azúcares las enfermedades cardiovasculares. No es ni la yema del huevo, ni, yo qué sé, ni el pollo, ni la carne, ni nada. Sí, son las grasas trans hidrogenadas y el consumo de azúcares. Esto es lo que os decía, ¿vale? El cuadrito. Hemos hablado antes de las prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias que van a mediar esa inflamación en el cuerpo. Repito, nos tenemos que poder inflamar, la parte mala, lo perjudicial es esa inflamación crónica y lo que tenemos que intentar es consumir prostaglandinas tipo 3, que es como se llaman, que son las que tienen poder antiinflamatorio, ¿vale? Las prostaglandinas de tipo 1, tipo 2, que van a proceder más, sobre todo del ácido araquidónico o del exceso que decía antes de omega 6 de ciertos aceites. Las prostaglandinas tipo 1 tipo 2 son los que van a tener carácter proinflamatorio y las tipo 3 antiinflamatorias. Entonces tenemos que, por fin, ajustar ese consumo de omegas, más omega 3 y menos omega 6 para mantenernos desinflamados. El azúcar. Dichoso azúcar. Vale. A ver. Esto es muy importante que lo aprendamos a llevar en cualquier tipo de dieta, el mantener ese equilibrio, ¿no?, de la glucemia, el no tener picos de azúcar ni para arriba ni para abajo. Cuando nosotros consumimos un alimento rico en azúcar, lo que sea, no hace falta ni que sea nada tóxico, podemos, si tú te tomas, no sé, una tostada con mermelada y un súper batido de frutas y no sé qué, es todo hidrato, todo azúcar, al final vamos a tener un pico, ¿no?, hacia arriba fortísimo de azúcar, lo que se llama una hiperglucemia. Esa hiperglucemia nos va a producir en ese momento como un subidón de energía, ¿no? Pero el problema del subidón es que luego viene el bajonazo. Entonces, eso es lo que no queremos. El bajonazo es cuando tenemos esa sensación de malestar, de mareo, de irritabilidad, ¿no?, de sensación de agotamiento. Y además nos apetece como azúcar porque tenemos un bajón. Entonces tenemos que intentar equilibrar esos niveles de azúcar. Cuando tú tomas un hidrato de carbono muy refinado, pues un platazo de arroz, en el momento es como que te llenas mucho y al ratito te va a dar hambre porque te va a bajar ese azúcar. Además, el exceso de azúcar activa la grelina. La grelina es la hormona del hambre. Cuanto más azúcar tomemos, más hambre vamos a tener. Entonces nos metemos como en un círculo todo el rato de hambre y además lo que va a hacer el azúcar, aparte de perjudicar a nivel insulínico, aparte de afectar a esas células beta del páncreas y bueno, si nos mantenemos así a lo largo de los años podremos padecer una diabetes tipo 2 principalmente, que es el que se produce con un estilo de vida inadecuado. Lo que decía, además ese azúcar va a alimentar a las células oncológicas, va a alimentar a lo que llamamos los bichos, a todas las cándidas, a todas las bacterias patógenas, va a producir ese aumento de porcentaje de grasa. El almacén de grasa no suele venir por consumir grasa, suele venir por consumir hidratos de carbono, no grasa. Cuando yo os miro en el InBody, la bioimpedancia, el porcentaje de grasa que tenéis, pero si yo no consumo grasa, es que no viene de ahí. El porcentaje alto de grasa suele venir por un aumento de la permeabilidad del intestino, por un desajuste de la microbiota intestinal, por una sobrecarga hepática y por un consumo excesivo de hidratos, ¿vale? No es porque consumáis más o menos grasas. He dicho que el consumo de grasa adecuado es muy importante. Trastornos ginecológicos, lo mismo, porque esa alteración del azúcar va a producir un desajuste en la producción de estrógenos, en la producción de progesterona. Además, la proliferación, el crecimiento excesivo de cándidas y de algunas bacterias como la Clostridium también interfieren en el metabolismo de las hormonas. Es muy importante equilibrar la microbiota para los trastornos ginecológicos, enfermedades cardiovasculares por lo mismo, porque vamos a acumular grasa y bueno, al final es una inflamación. Lo que os he dicho al principio, el azúcar es súper inflamatorio, ¿vale? Entonces intentamos mantener esos niveles de azúcar estables. ¿Cómo lo hacemos? A ver, es relativamente fácil. O sea, al final lo que tenemos que intentar es
reducir ese consumo de hidratos de carbono de un alto índice glucémico. Cuando hablamos de un alto índice glucémico son alimentos que tienen una concentración de azúcar muy alta, pues todos los dulces, las harinas refinadas, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que intentar reducir. Y lo que yo os digo es enseñaros a combinar los alimentos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que en vez de tomar la tostada con mermelada y un super batido de frutas, podemos tomar esa tostada intentando primero que sea de un cereal integral, que luego vamos a ver qué es un cereal integral, pero en vez de tomarlo con la mermelada, la fruta y demás, lo podemos combinar con algo de proteína, pues con una tortilla, pavo, con jamón, lo que le gusta a cada uno, o con algo de grasa, con algo de aguacate, con manteca de almendras, con aceite, incluso con las dos cosas, pero no tomar una bomba de hidratos junto. Entonces, es muy importante aprender a combinar los alimentos. En vez de tomarme un platazo de arroz, un platazo de macarrones con tomate, pues lo mismo. Si podemos poner un poquito de esa pasta o ese arroz con la verdurita o con un poquito de pollo, lo que sea, vamos a hacer que ese pico de azúcar, ¿no? Esa glucemia se mantenga estable y no tengamos ni subidas ni bajadas. He puesto aquí la careta esta feliz porque, como os decía, muchas veces esos cambios de estado de ánimo en el mismo día, tú puedes tener un día más feliz o un día más triste, pero si tienes como subidas y bajadas en el mismo día, aquí están afectando mucho los cambios de azúcar. Entonces, cuando se empieza a preguntar qué coméis, estáis como pum, 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 todo el día. Entonces, muy importante para sentirnos bien a nivel anímico, aparte de, bueno, tratar otras partes, ¿no? El intestino, los neurotransmisores, las alteraciones del sueño, hay que adaptar mucho el día a día de cada uno, pero es muy importante mantener esos niveles de glucosa estable para no tener altibajos emocionales. Hablamos de la detoxificación hepática. Vamos a tener un webinario específico para esto. Si no recuerdo mal, es después de verano. Yo dije de ponerlo precisamente ahí, porque después de esos estrés es cuando más tenemos que tonificar el hígado. Intento que aumentéis alimentos que tonifiquen la función de detoxificación del hígado todos los días. Entonces, para mantener el hígado activo y que se eliminen los tóxicos del cuerpo, que al final van a ser los que van a formar muchas de las patologías actuales. Por una parte hay que eliminar el consumo, reducir el consumo pues, de alimentos muy industrializados, con muchos aditivos, esos precocinados, cuidado con las latas, mejor comprar en cristal que en lata, y consumir alimentos que activen, ¿no? Esa función del hígado. Si pueden ser ecológicos mejor, pero sobre todo tenemos estos alimentos. La cúrcuma, os decía que es súper antiinflamatoria, pero también potencia la función del hígado, todas las crucíferas, el brócoli, el repollo, la coliflor, la cal, si os gusta, el puerro, el nabo, el apio, el ajo, la cebolla. La parte mala, voy a decir, ¿no? De los alimentos ricos para el hígado es que tienen como un sabor muy amargo. Entonces intentamos neutralizar ese sabor, pues poniéndole a lo mejor algo de zanahoria o algo de calabaza, alguna sopita, alguna cremita con estos alimentos. Las alcachofas son buenísimas para el hígado, incluso en el propio caldito. Infusiones de diente de león, de cardo mariano, el boldo, seguro que también os sonarán. A veces necesitamos suplementar cuando tenéis una intoxicación muy fuerte o un porcentaje de grasa muy elevado. Aparte de tratar el intestino, lo que intentamos en CMI también es ayudar a veces con los suplementos, ¿no? Dietéticos, y con esa concentración, ¿no? Podemos poner una concentración pues, de boldo o de cardo mariano o algo así para todavía ayudar un poquito más al hígado a eliminar esos tóxicos acumulados. El intestino. El intestino es absolutamente todo en nuestro cuerpo, es la mayor vía de entrada al cuerpo. Al final las sustancias van a entrar al organismo o bien por los pulmones o bien por el intestino, no entran por muchos más lugares. Entonces es muy importante tener la permeabilidad del intestino adecuada, es decir, cuando tenemos una hiperpermeabilidad del intestino, esas células del intestino, en vez de estar juntas con sus microvellosidades correctas, están separadas, esos enterocitos, como podemos ver aquí en la imagen, ¿vale? Cuando esos enterocitos del intestino están separados, se produce la introducción de todas esas sustancias dañinas a la sangre, al sistema sanguíneo, ¿vale? Entonces, todas las toxinas, todos los residuos que no se hayan digerido bien, esos microorganismos patógenos, las cándidas, las bacterias patógenas, todas las infecciones de orina, las candidiasis vaginales, esas infecciones recurrentes, hay que tratar el intestino, todas las patologías autoinmunes,
El sistema inmune, el 70% del sistema inmune se encuentra en esa mucosa intestinal. Si no tratamos el intestino no vamos a poder mejorar ninguna patología donde haya una afectación inmunitaria. Hablamos también de alergias, de dermatitis, todas aquellas patologías en las que esté implicado, ¿no?, el sistema inmune en una patología oncológica. Hay que tratar el intestino siempre, no importa la patología, es la base del organismo, siempre hay que tratar el intestino, aunque no tengamos problemas. O sea, yo lo explico, es que si yo digiero bien, si no tengo gases, voy fenomenal al baño, es que no importa. O sea, no importa, siempre que haya una patología, siempre que haya una sintomatología, para tratar de manera interna, primero hay que tratar el origen. Y el origen de todo está en el intestino, que es por donde entra absolutamente todo. Es muy importante. Vamos a hacer también un webinario específico de esto, de la microbiota del intestino, y lo veremos de manera mucho más detallada. Vale, ya falta poquito. Vamos a hablar del trigo, de los lácteos. Bueno, desgraciadamente el grano del trigo, el cereal del trigo que consumimos actualmente no tiene nada que ver con el trigo ancestral, con el trigo original. Ha sufrido una modificación. Lo podemos ver aquí, ¿vale? El aumento, ¿no?, a nivel genético, digamos, los cromosomas, como han aumentado en el grano del trigo. Hemos conseguido tener un grano de trigo más resistente a la hora de cultivarlo, para cultivar más cantidad, más resistente a plagas. Vamos a conseguir pues, más cantidad de grano de trigo, aumentar esas masas para hacer pues, la bollería, los panes, ¿no?, las magdalenas, lo que sea, y que el sabor, la palatabilidad sea mayor, ese sabor más rico. ¿Cuál es el problemón que tenemos de esto? Que no lo digerimos correctamente. Al haber cambiado sus cromosomas, al haber aumentado, sobre todo es la parte del gluten, ¿no? El gluten del trigo es el que se ha modificado. Al haber cambiado genéticamente ese gluten del trigo, no lo conseguimos digerir correctamente y nos va a producir una inflamación en esa mucosa que hablaba anteriormente. No estoy hablando de una celiaquía. Seguro que os sonará la intolerancia al gluten no celíaca, que es de lo que estoy hablando. La celiaquía al final es una patología autoinmune, que bueno, al final ahí no podríamos tomar ningún tipo de gluten. Estoy hablando del gluten del trigo, que no es lo mismo. Hay muchos cereales que tienen trigo, como el centeno, la espelta, la avena, la cebada, el camut. Estoy hablando de reducir, o intentamos quitarlo, el consumo del trigo, ¿vale? Si podemos consumir otros cereales como el centeno, por ejemplo, mucho mejor, porque el gluten no ha sido modificado, la vamos a digerir mejor y nos va a causar ese daño en la microbiota y en la permeabilidad del intestino. Exenta de lácteos. Bueno, esto es lo que más nos suele costar en la consulta, porque se consume una gran cantidad de lácteos. Aquí vamos a tener como dos problemas. Voy a decir la intolerancia a la lactosa, pero no es el problema mayoritario. También depende un poquito de las zonas. Hay países en que hay un mayor porcentaje de intolerancias a la lactosa. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve en Tailandia, ahí la mayoría de las personas son intolerantes a la lactosa y casi todos beben bebida vegetal. Pero el problema, ya digo, no es la lactosa, porque además de la lactosa hay muchos alimentos, productos lácteos que no tienen lactosa, lo fragmentan ese azúcar, entonces podríamos consumir, ¿no?, esos lácteos sin lactosa. El problema de los lácteos está en las proteínas, en la fracción de las proteínas, en las caseínas. Dentro de la fracción proteica voy a hablar sobre todo de la leche de vaca, porque la leche de cabra y la leche de oveja tienen menor contenido de caseínas. La leche de vaca, tenemos que tienen dos grupos de proteínas, las seroproteínas, que os sonarán, las lactolobulinas y las albúminas, y luego tienen las caseínas. Las caseínas es el mayor porcentaje de proteína en los lácteos, y las podemos dividir en caseínas alfa, en caseínas beta y en caseínas kappa. La mayor parte de las caseínas de los lácteos son las beta, y tenemos beta A1 y beta A2. ¿Cuál es el problema? Que ha habido variantes genéticas a lo largo de los años en ciertas razas de vacas, y ha habido una modificación de esas betacaseínas, sobre todo de las betacaseínas tipo 1, ¿vale? Podemos ver aquí el dibujito. Os he puesto también un estudio que es súper interesante, os animo a que lo veáis, es relativamente reciente, del 2017, donde va a explicar todo lo de las betacaseínas, porque no me puedo ahora entretener, entonces os animo a que lo leáis.
las betacaseínas A2, ¿vale? Tienen la prolina como aminoácido y las betacaseínas A1 tienen la histamina, tienen un cambio en ese aminoácido. Entonces, lo que se produce es un péptido, que lo tengo aquí, ¿vale? En las caseínas A1 se produce este péptido. Entonces, este péptido es el que nos va a dar esas molestias digestivas. Ese péptido es el que no vamos a poder digerir a nivel intestinal, va a ralentizar esa digestión en el intestino, va a dañar esa permeabilidad intestinal. Por tanto, volvemos otra vez a la separación de los enterocitos y a todo ese paso de tóxicos, esa alteración del sistema inmune, esa alteración de la microbiota. Entonces, lo que se está haciendo ahora es selección de ciertos rebaños con betacaseína A2, lo podéis mirar, como ya hay muchos ganaderos que lo están haciendo, están consiguiendo quesos, están produciendo derivados lácteos con solo betacaseínas A2. Entonces, el problema está en las caseínas, no está ni en la grasa de la leche ni está en la lactosa. Entonces, por eso, cuando necesitamos desinflamar a una persona, un individuo, un organismo, necesitamos reducir mucho el consumo de caseínas. Os explico esto porque os cuesta mucho retirar los lácteos de la dieta y es que es muy, muy, muy necesario, muy importante. Vale, y por último, lo que decía, necesitamos alimentos que sean naturales, que no tengan mucho aditivo, que no estén muy procesados, se pueden ser ecológicos, que nos lo podemos permitir, pues mejor, libre de esos pesticidas, de esos herbicidas. No sé si os suena el término de disruptores endocrinos. Los pesticidas y los herbicidas, una de las partes malas que tienen es que actúan como disruptores endocrinos. Llamamos disruptores endocrinos a sustancias que alteran ese sistema hormonal, o bien van a bloquear los receptores de las hormonas, o bien van a funcionar, digamos, como hormonas y alteran todo nuestro sistema hormonal. Entonces, es muy importante reducir las pesticidas y las herbicidas por eso. Os he dicho antes que evitemos mejor los plásticos y las latas, los bisfenoles, que también van a actuar como disruptores endocrinos. Y comemos siempre mejor en cristal, ¿vale? Si se puede en vez de plástico. Y lo que decía, los granos integrales. Cuando hablamos de un grano integral de un cereal, estamos hablando de un grano entero, íntegro. Entonces va a tener toda su capita por fuera, ¿vale? En esa capa, lo que se puede llamar el salvado, es donde va a estar contenida la mayor parte de la fibra, de los minerales y de las vitaminas. Si quitamos esa capa, cuando tenemos un cereal refinado, al final lo único que vamos a estar comiendo es prácticamente azúcar. Entonces, muy importante consumir cereales integrales. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos venden cereales integrales sin serlo. Es súper importante enseñaros a leer las etiquetas. Cuando un cereal es integral, te va a poner en la etiqueta ingredientes: harina de centeno integral, harina de espelta integral. Normalmente lo que te ponen es harina de centeno, imaginaos que de centeno, y luego al final añaden un poquito de salvado, se pone súper marrón y creemos que es un cereal integral. Entonces hay que aprender a leer las etiquetas para que no nos engañen, voy a decir, y consumir cereales enteros para que estén ricos en fibra, ricos en vitaminas y minerales, y porque lo que hace es regular esa liberación de azúcar. Al tener esa fibra, la liberación de azúcar va a ser de manera más despacito, pues vamos a controlar esos picos de azúcar y vamos a mantener esa glucemia estable. Vale, entonces, cereales integrales que no estén muy ultraprocesados, libres de plástico, mejor en cristal que en plásticos o en latas, que lleve la menor cantidad de aditivos, sobre todo que no lleve azúcar, a lo mejor lleva algo de ácido cítrico, un poquito de sal o algo así, y evitar pesticidas y herbicidas. Entonces, la forma es comprarlos ecológicos. Muchísimas gracias. Hemos terminado. Vamos a pasar ahora al turno de las preguntas. Espero que os haya gustado y resolvemos todas vuestras dudas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por toda la información, Marta, que nos has dado. Hay algunas preguntas, una asociada a los lácteos y los derivados. Nos preguntan, ¿cuáles de los lácteos se toleran mejor o son menos inflamatorios? Esta es una pregunta y además hay veces que en los tratamientos los dejamos. Se va a tolerar mucho mejor de primeras, dependiendo del animal, voy a decir. Se toleran bastante peor los de vaca, que tienen gran porcentaje de caseínas.
vamos a elegir mucho mejor los de cabra, los de oveja, sobre todo los de cabra. Y dentro de los tipos de lácteos se van a digerir o tolerar mucho mejor los que ya estén fermentados, es decir, los que hayan llevado a cabo una predigestión por esos fermentos, como el queso o el yogur. Entonces, si tenéis que elegir un lácteo, es mejor el queso o el yogur antes que la leche tal cual, y mejor de cabra o de oveja que de vaca. Pero igualmente, como tienen caseínas, intentar reducir su consumo. Vale, ok, gracias. Otra. A ver, siempre que se habla de dieta lo asociamos a kilocalorías. La dieta antiinflamatoria no cuenta kilocalorías. No, nosotros por lo general, nosotros en la consulta en CMI no trabajamos con kilocalorías, ni gramos, ni porcentaje. Lo que intentamos es enseñar a los pacientes a llevar tratamientos equilibrados, tratando esa microbiota, ese intestino, que es lo importante, ¿no? Esa función del hígado que os contaba. Cuando llevamos una dieta antiinflamatoria, cuando vienen para tratamientos de adelgazar me lo preguntan muchas veces, ¿no? Porque sí que les mido el metabolismo basal, pero sobre todo puedo ver cómo tienen el metabolismo para saber si hay que poner algún suplemento o alimentos específicos para tonificar ese metabolismo, pero no para contar calorías. Les ponemos pautas de alimentación antiinflamatoria y adelgazan siempre. O sea, no les hago contar tantos gramos de pollo, tantos gramos de judías verdes, nunca les hago eso, les enseñamos a comer, a llevar un estilo de vida antiinflamatorio, igualmente van a adelgazar. Y si tienen que aumentar peso, pues igual aumentamos el contenido, ¿no? En la concentración de algunos nutrientes, pero no trabajamos con gramos, salvo patologías específicas en las que tengamos que tener en cuenta los gramos de fructosa, los gramos de proteína, como en una insuficiencia renal, pero en general no. Y comentabas que la grasa corporal está asociada a inflamación, un exceso de grasa corporal. ¿De qué manera bueno, pues se mide la grasa corporal en el paciente cuando acude a una primera consulta nutricional? A ver, tenemos dos formas. Generalmente se hace o con lo que se llama el plicómetro. El plicómetro, no sé si lo habéis visto alguna vez, es un utensilio que lo que hace es medir los pliegues, ¿no? Se mide los pliegues de los brazos, del abdomen, de las piernas, pero lo que más se suele utilizar es la bioimpedancia o el InBody. La bioimpedancia, bueno, esto es un tipo de báscula, ¿vale? Que lo que va a medir es el porcentaje de agua, el porcentaje de grasa que tenemos, nos va a medir la cantidad de grasa muscular, de grasa los kilos de grasa, y nos los va a repartir, lo vamos a ver también repartido en el cuerpo. Eso es muy importante, no lo he dicho, cuando venís con un porcentaje elevado de grasa, o incluso hay veces que no está el porcentaje elevado de grasa, sino la localización de esa grasa es muy importante. Cuando esa grasa está localizada a nivel del abdomen, es porque tenemos una inflamación de ese digestivo. Seguro que os ha pasado, conocéis a alguien que tiene la carita bien, los bracitos y las piernas también, y solo tiene localizada la grasa en el abdomen. Cuando ocurre eso es porque ese digestivo está inflamado. Entonces, al llevar unas pautas antiinflamatorias, esa grasa vamos a desinflamar y esa grasa se va a poder utilizar. Les pasa mucho eso, que la grasa está localizada a nivel abdominal y es porque hay una inflamación de nuestra carga hepática y una inflamación de la mucosa digestiva. Ok, mira, otra. Mónica Pérez nos pregunta, he visto que los pimientos se recomiendan, pero ¿no son inflamatorios? Buena pregunta. Los pimientos, os he hablado antes de la histamina. Los pimientos, al igual que el tomate y otros alimentos, que bueno, es que muchos, son muy ricos en histamina. Os he comentado al principio que la histamina es uno de los mediadores inflamatorios que los produce el sistema inmune, y también lo contienen algunos de los alimentos. Efectivamente, hay en patologías como sobre todo las digestivas, hablo de los pimientos, que por ese contenido alto en histamina hay que reducirlo, igual que el tomate, ¿vale? Cuando la histamina está muy elevada, sí que intento que reduzcáis ese consumo abusivo de tomate y de pimiento que se usa mucho en el cocinado. Hay veces que me toca quitarlo de manera más radical, de manera temporal, y otras veces que lo único que hago es reducirlo. Entonces, los pimientos tienen la parte buena, aparte de que le da un sabor rico al alimento, a los que les gustan los pimientos, tiene la parte buena, que es muy antioxidante porque tiene muchos betacarotenos, pero si tenemos una histamina alta hay que intentar reducir su consumo. Bueno, pues te damos las gracias por bueno, pues todo este webinario que nos ha encantado. Simplemente decir a los espectadores que si, bueno, pues les surgen más dudas una vez que nosotros hayamos cerrado la emisión, pues nos pueden contactar.
Recordar siempre que tenéis activo, al menos durante esta semana, un 50% de descuento sobre la primera consulta nutricional y sobre la primera consulta médica. Y que, bueno, para cualquier duda, llamadnos al 91 299 9416 o escribir a cita@medicina integrativa, y simplemente recordaros el programa de los futuros seminarios. El próximo será el 13 de abril con alimentos antiinflamatorios. El 11 de mayo se hablará de recetas antiinflamatorias. El 8 de junio, azúcar e inflamación. 14 de septiembre, detoxificación. 19 de octubre, mucosa intestinal. 16 de noviembre, nutre tu microbiota. Y por último, el 14 de diciembre, cercano a las Navidades, haremos un webinario muy específico de recetas navideñas antiinflamatorias. Entonces, bueno, os doy a todos, a la ponente, aprovecho para darle las gracias por todo el trabajo y toda la implicación con el que desempeña su trabajo en CMI, a vosotros por asistir, por estar, y bueno, nos vemos el 13 de abril. Un saludo.